No está populista de actualización. Sí. Creo que sí, ya. Creo que sí. Y entonces, compartir pantalla de una vez. Sonido. Y otra vez al último del libro, vimos la vez pasada, Ever, es la página 148 en el suplemento, unas expresiones, Jairein, hola o adiós, y otras formas del verbo hola o adiós, a una sola persona Jaire y a dos o más Jairete, y presente, el varón dice parón y la dama dice parusa. Y vimos algunas de esas otras cosas, por favor, para Caló. Y ahora, este es un imperativo del aoristo primero, del verbo proseuchomai. Proseuxai para Caló. Paule. Ok, oremos. Gracias Dios Padre, gracias Dios Padre por lo que tú hiciste, Señor, al enviar al Hijo Jesucristo, Señor, para redimirnos. Te agradecemos, Señor, porque tu gracia nos permitas conocer más acerca de quién eres, de tu obra, lo que tú vas a hacer por nosotros, haces y hiciste. En esta ocasión, Señor, te pedimos por esta preparación académica y teológica que estamos recibiendo, y qué mejor manera, Dios, de poder leer tu palabra de acuerdo al idioma en el que tú decidiste, Señor. Aunque hay expresiones, palabras, estructuras que son algo complicadas para nosotros, Señor, nos ponemos delante de ti pidiéndote, Padre, que en tu gracia nos puedas dar la sabiduría para poder entender más a profundidad el griego koiné. Te agradecemos, Señor, por la vida del hermano Luis Tyler, que lo utiliza, Señor, para darnos aquel conocimiento. Y, Señor, como te lo mencionamos, abre nuestros ojos, nuestra mente, para poder conocerte más y, sobre todo, Señor, aplicar las grandes riquezas que podemos encontrar en tu palabra. Todo esto te lo pido, Jesús. Amén. Y también gracia y paz. Colosenses 1:2. Haris Fiminka y Irene, Apogeu Patrose Monca Kiriu y Jesús Cristo. Y el Salmo 118. Ese es el día. Haute mera en hoy es en los Kyrios. Agalia Someza Kaya Ufranzomen en Aute. Creo que esto está en Populi también. Pero a la pruebita de una vez, pues. Para acá. Gracias. Manzana que tengo. Celular. Las instrucciones dice, en los blancos a la izquierda escribe la letra, por favor,
de la mejor traducción o equivalente. Equivalente quiere decir un sinónimo en la misma lengua, ¿no? En griego. Todos saquen un 100. Hay tres numeraciones en realidad. Esta, según estos números, corresponde muchas veces y a ver. Oh, hay dos. O sea, el PDF tiene el número de ¿O sí? uno en la pantalla puede ver las páginas estas. A ver, rapidito, Ionios de repaso. Aner, varón, Anthropos, Aletheia, Adelphos, Aiteo, ahí está, Alelon, Hamartía, Acoluceo. Técnicamente sigo, Ángelos. Oh, Ángel también. Acuo. Aima. 100. Excelente. Entonces, tengo varios audios. Por ejemplo, tengo todo el Nuevo Testamento en griego. Creo que con la ayuda de, no sé si encuentro, el que da en griego 1, Eduardo Calleja, creo que ya lo pusimos en Populi, pero ustedes no se lo pueden llevar. Y si les comparto estos audios en una memoria USB, entonces se lo pueden llevar. Y todos mis audios antes los vendía, pero ahora todo el mundo, cualquier persona que lo pida de China, de Rusia, de donde sea, se lo paso gratis. Es la palabra de Dios. Quiero que el máximo número de personas aproveche estas grabaciones que creo que convienen. Nuevo Testamento en griego. También tengo más de la mitad de la Septuaginta en griego. Y el Nuevo Testamento español, griego, los libros más cortos y Apocalipsis tengo también, frase por frase. Español, griego, español, griego. Así que algún día que ustedes tengan su computadora, se pueden poner en la clase a descargar. No sé si lo que quieran. ahora tiene lectora de micro SD o SD.
Esta memoria es de 64 gigas. Escuché que estaba compartiendo esos documentos. Esta es de celular. Igual sirve alguna computadora está, y si no, una computadora puede leer. Pues para mi celular he podido solamente, bueno, ya me lo arreglaron en la tienda de AT&T. Lo que tengo, los audios, creo que todos los tengo en OneDrive, entonces puedo accesar OneDrive. Pero, bueno, Igual sirve como una de estas. esto es lo que tengo. Ajá. Esta sirve como una de estas, igual de almacenamiento. Bueno, si quieres accesar algo y pasar de una vez en tu computadora a esa cosa, a lo mejor se puede. Ahí. Pues si lo metes, puedo decir, son. Español, el griego, esa es una de las cosas. Sí. También toda mi traducción del Nuevo Testamento al español lo sigo revisando. A ver, ¿dónde están tus traducciones? Sí, es el puro Nuevo Testamento en audio. Y si la quinta esta sí te interesa, casi, bueno, más de la mitad. Y acá abajo está el nuevo test. No, bueno, lo más actual sería agosto. Sí, nuevo test. No, nuevo test. Debe salir agosto. Ese, eso es. Bueno, está en Word, debería ponerlo, pero cada rato hago correcciones. Bueno, principalmente los espacios. Estoy reduciendo a un solo espacio después de 2 puntos o después de punto. De vez en cuando veo algo que corrijo o que mejoro. Bien. Entonces, hay una lectura para hoy, creo, en fidelidad, pero y esas otras lecturas que hemos visto aquí. Este suplemento debe estar en Populi. Y si hay lecturas, las páginas corresponden a estas, las lecturas que hay que hacer por días. Tapering 47 empieza aquí. Así que son poco a poco páginas de otro libro. Davis es la gramática, el libro de gramática. Y el apéndice está aquí también. Así que fidelidad, tengo el PDF, digo. Aquí no. Ese es un libro pero legalmente se puede usar el PDF. No sé si lo tengo aquí. Son cosas que tienen que ver con la crítica textual. No las veremos. Ahí está. Ustedes pueden accesar esto en
en PDF, en Populi. Entonces, ya está. Casi terminamos este primer versículo. Simón y nuestras manos palparon, pero hasta ahí nomás llegamos, ¿verdad? Peritologu tesoes, tenemos que hablar al respecto. Entonces, Ever, estoy pidiendo que preparen un exégesis de estos versículos en 1 de Juan y en Juan, en papel o en la computadora, pero de alguna manera que puedas preservar. Y entonces, tu traducción debes consultar a Reino y a Valera y a sus compañeros, pero la decisión será tuya, porque todas esas versiones no están de acuerdo en cuanto a cada detalle. Entonces, viendo el texto griego, considerando las versiones que hay y considerando la gramática, y todo, sacas tu traducción y luego cada palabra que se necesite, al principio casi todas, hay que analizarla. Entonces, la palabra y luego presente o genitivo o lo que sea. Y entonces ya cuando sean palabras que ya vimos una y otra vez, no hay que analizarlas. Aquí tenemos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 veces, así que con una sola vez en este versículo. Y creo que si viste el video, viste más o menos todo esto, el video de lo que hicimos la vez pasada. ¿Qué es peri? A ver, hay entre todos por ahora. Muy bien, muy bien, correcto. ¿Cuál es qué parte de la oración? Sustantivo, verbo, es preposición, muy bien. Y después tenemos, ¿qué caso? Ajá. Es correcto. ¿Y cuál es? Entonces, ¿ya? ¿Me se interesa? Oh, sí, Pero cuando digas. ¿Y cuál es la forma léxica de logu? Y entonces, también puse en Populi el léxico de Tuggy. Creo que ahí el título que aparece va a decir léxico del Nuevo Testamento, algo así. Tuggy. Y entonces, ¿qué género? Número es logu. Bueno, logos. ¿Qué género? Masculino, correcto. Y luego, no tenemos que preocuparnos de que si es tal vez un genitivo o genitivo ablativo. En realidad va a ser aquí que alrededor de en lo que la primera acepción, lo más disque literal. Pero aquí no creo que se tenga que ver con lugar, sino que con lo figurado, con el pensamiento. Entonces, acerca de, ¿verdad? Entonces, y luego, tes zoes. Ahí vemos otra forma del artículo, ¿no? Sí. ¿Cuál es la forma léxica de zoe y cuál es el análisis, entonces? Es zoe.
Entonces, genitivo. ¿Cómo? Sí, ajá. La palabra de la vida. ¿A qué se refiere Juan con este término? Entonces, la palabra de la vida, la palabra de vida. ¿De qué habla? ¿De un viaje a la playa? ¿O qué? Muy bien, correcto. Y las versiones usan algunas de ellas otra palabra o todas traducen aquí logo con palabra. Como el verbo. Pues ¿cómo que verbo? ¿Adjetivo? ¿Qué tiene que ver el Señor Jesús con adverbio? No, no sé. Literalmente sería la palabra, pero Reina Valera lo pone como el verbo. ¿Por qué? La versión popular de fines de los años 60, Dios llega al hombre, salió con esta traducción, el Juan 1:1. En el principio era la palabra. ¿Cuál es el problema con traducir aquí la palabra? Y así lo dice esa Biblia. ¿Por qué prefieren algunos traducir verbo? ¿Y qué significa verbo entonces? ¿Parte de la oración? Reina y Valera tradujeron en una época en que durante 1000 años en el oeste de Europa había reinado como Biblia, única Biblia, la Vulgata Latina. Ellos, entonces, dejaron la misma palabra. Hay 2 o 3 palabras que quieren decir palabra en latín. Y esta es una de ellas. Y es la que se usan en tales casos. Y entonces ya sabemos que el verbo quiere decir palabra. Pero, O sea que verbum es palabra en latín. ok. Verbo, sí. Pero, ¿por qué? Ya para entonces, bueno, el español es latín moderno. Supongo que ya para el año 400, ya en España y en otras partes, ya no se estaba hablando latín, sino romance, español, portugués, etc. Y esta palabra, la palabra vino también, bueno, ahora, porque en los púlpitos se estuvo hablando a través de los siglos de la Edad Media de las parábolas de los evangelios. Y se dijo tanto parábola que cambió un poco la pronunciación. Y el resultado es la palabra. Pero para mí, yo me siento un poco inquieto con esta palabra, la palabra. En el principio era la palabra. ¿Cuál es el problema que no tenemos aquí? El género femenino. Nadie me lo ha dicho, pero así siento yo. Queremos queremos alguna palabra que sea de género masculino. Aquí está que, empezando con el latín, pues nomás españolizamos un poco la terminación. Y tenemos la palabra verbo. Entonces, aquí puede ser la palabra o el verbo. Vamos al versículo 2. Ever, ¿podrías leer el versículo 2? Como digo, esto ya lo puse, este PDF,
Ya lo puse en PDF para esta clase. Y si alguien lo quiere bajar y no se puede descargar de Populi, pues creo que podríamos arreglarlo de alguna manera. Empezando con mi computadora. Hay queso, el panerote, hay de oraca, hay martú, hay apamelo, un tensoe, ayón. Es en Hetis en prostompatera. Entonces, ¿quién quiere compartir una traducción de corrida de todo el versículo? ¿O hasta la primera coma? Bueno, yo lo hice y tuve alguna duda porque al principio dice y la vida. Entonces, el verbo está en un ahorita indicativo pasivo. Pues se fue. ¿Fue qué? Ajá, y ahí estaba, pues, el léxico me decía visible esa palabra, pero en mi Biblia me decía manifestada. Entonces ¿Qué? no sabía qué palabra escoger, manifestada o visible. Manifestada o... Visible, porque el léxico me decía visible. Vamos con... fue manifestada por ahora. Fue manifestada y la hemos visto y la hemos proclamado y anunciado. Mejor no añadas la aquí porque viene un complemento después que sí va a cumplir, va a suplir eso. Es mejor más literal como vida. Bueno, vamos con lo literal ahora. Se puede parafrasear un poco siempre, claro. A ver. Sí. Y hemos visto y... Hemos proclamado. ¿Cómo está eso? Martyrumen. Predicado. En lo más literal, martireo es testificamos o damos testimonio. Algunas personas no les gusta traducir con un solo verbo, testificamos. Yo soy un poco radical en cuanto a la inspiración verbal, que quiere decir de palabra por palabra. Si se puede traducir una palabra con una palabra, prefiero traducir una palabra con una palabra, pero no se puede. Pero damos testimonio o testificamos. Sí, ya veo la lógica en añadir la aquí. Bueno, dejemos eso. Sigamos con la traducción Kayapangelo Menumin. Y anunciamos la vida eterna. No tradujiste humin. Oh, la vida eterna a ustedes. Muy bien, y luego hetis en. Puse la cual estaba en el Padre. Con el Padre. Pros, con. Este uso de pros con el acusativo vemos y veremos en el primer par de versículos del Evangelio de Juan. Y el verbo estaba con el Padre. Y
exactamente palabra por palabra, proston patera, con el Padre. Y ahí puse, y nos fue manifestado. O se puede parafrasear, y a veces preferiblemente se hace la voz pasiva con la construcción impersonal con se. Entonces, se nos manifestó, podríamos traducirlo también. Pros no es para sobre punto, como esas tres definiciones, para sobre punto, ¿no? El pros. Ando cada vez más sordito de este oído. Un poco más fuerte, por favor. Sí, mi pregunta es si pros es para sobre punto como definición. En este caso, pros Es como, mejor se traduce con. El acusativo muchas veces indica moción, pero en este caso se traduce, yo creo que mejor se traduce simplemente con. Entonces, volvamos a principio del versículo y a efaneruce. Analicemos esa forma verbal, por favor. ¿Cuál es la forma léxica? Fanero. Muy bien, tenemos entonces, tenemos aumento y tenemos theta, eta. Y eso indica, correcto, auristo, voz pasiva, es la marca registrada, es theta, eta, aunque en vez de una eta a veces tenemos una epsilon. Y hay también algunos de los verbos disque irregulares. Falta la theta, pero tenemos la eta y lo demás. Auristo segundo, más o menos se llamarían. Entonces, fenómeno creo que viene de este mismo verbo griego, phainomai, pero fue manifestada, ¿verdad? Y georacamen, ya vimos el primer versículo, martyrumen, bueno, ¿cuál es la forma léxica? De ¿Qué pasó con esta aquí? Esta Omicron. Después del arroz, ¿qué hay? Ahí está, pero prolongada. Entonces, los verbos que tienen una vocal ante la terminación se llaman verbos contraídos o verbos contractos. Podemos tener o, podemos tener ao o eo y raramente podemos tener la y, io. Entonces, si aquí en realidad eso se contraería y lo encontraríamos así con el complejo fanero, yo manifiesto. Entonces, pero en este caso, si sigue una consonante, por lo general, la vocal se queda ahí y se prolonga. En el caso de la epsilon, a veces se queda corta. Entonces, martyrumen, ¿cuál es la forma léxica? Martureo. Otro verbo, ¿de qué tipo? Contracto. Y más tarde veremos esta explicación en el libro. Antes de la contracción, como en Homero, 800 antes de Jesús, por lo general estos verbos no se contraen todavía. Pero para el griego clásico, ático 400, sí. Y eso sigue en el Nuevo Testamento. Entonces, lo que tenemos es
lo que parecería haberse pronunciado antiguamente OU. Se llama diptongo. Si decimos U con la pronunciación moderna, ya no es diptongo, pero así se pronuncia con el sistema erasmiano. Así que se contrajo y en vez de martyrumen, martyrumen. Tengo muchos hispanohablantes que batallan con OU y eso podría ofenderme. Ya, me llamo Luis y esto se pronuncia U. En la tienda he visto gente con consultorio, algo así, de la gente que dice, pues se llaman Louis, no se oye una O. En francés, así se escribe U y esto es U, así como con la pronunciación erasmiana. Esto se pronuncia U y esto se pronuncia U, como ya vimos. Se contrajo y lo que tenemos es esto ortográficamente humen. Y entonces testificamos, damos testimonio. De esta raíz podemos mencionar en el Nuevo Testamento, mártir es testigo, pero después del Nuevo Testamento, yo creo que la versión King James se equivoca traduciendo martyr uno y otra vez en el Nuevo Testamento. Pero por lo que les pasó muchas veces en los primeros siglos a los testigos cristianos, fueron martirizados y hubo ese cambio de significado, se añadió una acepción a esa palabra, lamentablemente. Pero seguiremos teniendo, sigue habiendo mártires en ciertos países en el mundo. Y Hymim, entonces, ¿cuál es la forma léxica de Hymim? Hasta podría ser su en singular, ¿verdad? Su. Y aquí es el plural, ¿no? ¿Y qué caso? El dativo plural. A ustedes, a vosotros, tenzoen, ten ayunion, ¿qué es ayunion? Entonces, vida eterna. La vida, la eterna. No tenemos que traducir el artículo la segunda vez. Entonces, no es buen español. No se entendería bien la vida, la eterna. La vida eterna. Y luego, se me fue la mano antier, así que trataré de acabar un poco temprano y entonces seguiremos aquí. Ahora, poco a poco aceleraremos el paso y nos quedaremos al tanto, nos quedaremos así con el sílabo, así que no hay que preocuparse porque tarde que temprano llegaremos a lo que está aquí en el sílabo y hasta tendremos tiempo de hablar de la crítica textual del estudiante. Y siempre y cuando haya tiempo, podremos ver los ejercicios que hay en el libro de Davis, traducciones del griego al español. Así que nos quedamos aquí en Hetis para la próxima vez. Cantando Juan 3:16.
pistelon eisauton, mea poletain alechezoin, aionion. Hutos gade kapesain o theos ton cosmon, ostetonion donologen edoken hinapaso pistelon eisauton, mea poletain alechezoin, aionion. Hecharis tu Kyriou Iesu Christou, kai agape tu Θεού, kai economía tu Αγίου Πνεύματος με τα παντώνυμο. Buen fin de semana, καλόν Σαββατοκύριακο. Diego. Biblia, ¿qué es el día del Señor? Domingo. Y sábado, domingo es el fin de semana. Buen fin de semana, calón Shabbatokírιακο. Creo que hoy es viernes. Escribí bien, ¿verdad? No, tengo que salirme de Zoom. Hola, hola. ¿Cómo me salgo de Zoom? Pequeño. Oh, aquí. Miren.